Cuando abrí la puerta del garaje, mis piernas temblaron como hojas en otoño. Ahí estaban todas mis pertenencias amontonadas sin cuidado, mis vestidos de seda rosa y dorada arrugados en cajas de cartón, mis zapatos de tacón bajo esparcidos por el suelo frío, mis fotografías familiares mezcladas con ropa interior como si fueran basura. Pero lo que realmente me atravesó el corazón como una daga helada fue el papel blanco pegado en la pared con cinta adhesiva, escrito con la letra perfecta de Vanessa: si quieres quedarte en esta casa, puedes dormir en el patio trasero. Ya no hay lugar para ti adentro. Mis manos de 69 años arrugaron ese papel mientras las lágrimas caían sobre la tinta corrida. 2 semanas. Solo había estado fuera 2 malditas semanas cuidando a mi hermana enferma en Guadalajara, y regresaba a esto. Mi nombre es Rosalía, y durante 40 años construí esta casa ladrillo por ladrillo, pagué cada cuota del banco con el sudor de mis manos trabajando en la fábrica textil. Crié a Hugo solo después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 3 años. Le di todo: educación privada, ropa de marca, vacaciones que yo nunca pude disfrutar porque trabajaba hasta los domingos. Recordé cuando Hugo tenía 8 años y lloraba por las noches preguntándome por qué no tenía papá como los otros niños. Yo le secaba las lágrimas con mis manos callosas y le prometía que nunca le faltaría nada, que mamá sería suficiente. Y cumplí esa promesa. Vendí mis joyas para pagarle la universidad, trabajé turnos dobles para que tuviera su primer auto, hasta le presté el dinero para el enganche de su propio negocio. Cuando conoció a Vanessa hace 5 años, yo abrí mi corazón y mi casa. La recibí como a la hija que nunca tuve. Le enseñé mis recetas secretas, le regalé mis aretes de perlas que habían sido de mi madre, hasta le pagué el vestido de novia color marfil que costaba más que mi salario de 3 meses. Pero desde el día de la boda, todo cambió. Las miradas se volvieron frías. Las conversaciones se cortaban cuando yo entraba a la sala. Vanessa comenzó a hacer comentarios sobre cómo una casa necesita su propia energía y cómo las suegras deberían vivir independientes. Hugo solo asentía en silencio, como un niño asustado. Ahora, parada en este garaje helado, con el olor a humedad llenando mis pulmones, entendí que para ellos yo era solo un estorbo. Un mueble viejo que ocupaba espacio en su vida perfecta. Levanté una fotografía del suelo. Hugo a los 5 años, sonriendo sin dientes, abrazando mi pierna mientras yo llevaba mi uniforme de la fábrica. ¿Cuántas veces llegué a casa después de 12 horas de trabajo y aún tenía fuerzas para jugar con él, para ayudarle con la tarea, para inventar cuentos que lo hicieran reír? Otra foto: Hugo graduándose de la universidad, yo a su lado con mi mejor vestido color vino, el único elegante que tenía, comprado especialmente para ese día. Sus ojos brillaban de orgullo. Me había llamado la mejor mamá del mundo frente a todos sus compañeros. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Hugo. Sonó 5 veces antes de que contestara con voz irritada. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado. Hugo, hijo, acabo de llegar y encontré todas mis cosas en el garaje. ¿Qué significa esto? Un silencio largo y pesado se extendió por la línea. Pude escuchar la televisión de fondo y la voz aguda de Vanessa diciendo algo sobre ya era hora. Mamá, ya hablamos de esto. Vanessa está embarazada y necesitamos convertir tu habitación en cuarto del bebé. Pensamos que estarías de acuerdo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Nunca habíamos hablado de eso. Nunca me preguntaron. Solo decidieron por mí, como si yo fuera una niña sin voz ni voto. ¿Y dónde se supone que voy a dormir, Hugo? Esta es mi casa, la pagué durante 40 años. Ay, mamá, no dramatices. En el patio hay espacio, podemos poner una casita de campaña hasta que encuentres tu propio lugar. Además, ya tienes edad para ir a un hogar de ancianos. Un hogar de ancianos. Las palabras cayeron sobre mí como cubos de agua helada. Mi propio hijo, a quien amamanté, cuidé cuando tenía fiebre, defendí de los bullies en la escuela, me estaba sugiriendo que me fuera de la casa que construí con mis propias manos. Hugo, yo no soy un estorbo. Soy tu madre. Lo sé, mamá, pero las cosas cambian. Vanessa dice que necesitamos nuestro espacio como pareja, y tiene razón. No puedes vivir aquí para siempre. Escuché la voz de Vanessa de fondo. Dile que se apure, que mañana vienen los pintores para el cuarto del bebé. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Las lágrimas ya no salían, se habían convertido en algo más poderoso, una furia silenciosa que nunca había sentido antes.
Caminé entre mis pertenencias desparramadas. Ahí estaba mi máquina de coser, la que usaba para hacerle la ropa a Hugo cuando era pequeño. Mi colección de libros de cocina, manchados de tanto uso. Mi rosario de marfil, regalo de mi madre antes de morir. Todo tirado como basura. Como si mi vida no valiera nada. Pero mientras recogía mis fotografías del suelo sucio, una sonrisa extraña se dibujó en mis labios. Hugo y Vanessa habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían confundido mi amor incondicional con debilidad, mi generosidad con sumisión. Lo que no sabían es que yo tenía un secreto. Un apartamento pequeño pero completamente mío, comprado hace 10 años con mis ahorros cuando presentí que algún día podría necesitarlo. Un lugar que había mantenido en silencio, como un as bajo la manga para emergencias. Y sobre todo, lo que más les iba a doler, todos los gastos de esta casa salían de mi cuenta bancaria. La hipoteca, los servicios, el supermercado, hasta el celular de Hugo. Durante 40 años había sido yo quien sostenía esta familia económicamente. Subí a mi auto con la dignidad que me quedaba, dejando atrás las cajas con mis recuerdos. Mientras manejaba por las calles iluminadas de la ciudad, mi reflejo en el espejo retrovisor me mostró algo que no había visto en años: determinación pura. Esta noche, Rosalía, la mujer sacrificada, había muerto en ese garaje frío. Y estaba naciendo alguien completamente diferente. Llegué a mi apartamento secreto a las 11 de la noche. Había comprado este lugar hace 10 años en el centro de la ciudad, un pequeño refugio de 2 habitaciones en el 5º piso de un edificio modesto. Nadie de mi familia sabía de su existencia. Ni Hugo, ni Vanessa, ni siquiera mi hermana. Era mi plan de emergencia, mi libertad guardada en silencio. Mientras subía las escaleras, cada paso resonaba como un tambor de guerra. Las llaves temblaron en mis manos cuando abrí la puerta. El apartamento olía a lavanda y limpieza, exactamente como lo había dejado. Venía aquí una vez al mes para mantenerlo, fingiendo que iba al médico o de compras. Me senté en el sofá color crema y por primera vez en horas, pude respirar profundamente. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mis viajes secretos: Oaxaca, Veracruz, Puebla. Lugares que había visitado sola, mintiendo que iba a visitar amigas. Porque cada vez que mencionaba querer viajar, Hugo decía que era un gasto innecesario a tu edad. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Mi cuenta de ahorros mostraba una cifra que me hizo sonreír: 700,000 pesos. 40 años de trabajo, de sacrificios, de negar caprichos. Dinero que Hugo creía que no existía porque siempre me había hecho ver como una mujer dependiente. Pero lo más importante era mi cuenta corriente, la que estaba conectada a todos los pagos automáticos de la casa. Hipoteca, 8,000 pesos mensuales. Luz, 1,500. Gas, 800. Agua, 600. Internet y cable, 1,200. Supermercado, 4,000. Seguro del auto de Hugo, 2,000. Su tarjeta de crédito, 3,500 mensuales. Durante años, Hugo había presumido con sus amigos que él mantenía la casa, que era un hombre responsable que cuidaba de su madre. La verdad era que yo pagaba todo desde mi pensión y mis ahorros, mientras él se gastaba su sueldo en ropa cara y salidas con Vanessa. Recordé la conversación que tuve con mi hermana Esperanza antes de regresar de Guadalajara. Ella me había dicho algo que me dolió pero que ahora entendía: Rosalía, tú has confundido amor con servidumbre. Un hijo que te ama no te tira a la calle como un perro viejo. Tenía razón. Yo había criado a un hombre egoísta, incapaz de valorar los sacrificios de su madre. Le había dado todo tan fácil que nunca aprendió a valorar nada. Abrí mi laptop y entré al sistema bancario. Uno por uno, cancelé todos los pagos automáticos. Hipoteca, cancelada. Servicios, cancelados. Tarjeta de crédito de Hugo, cancelada. Seguro de su auto, cancelado. Cada clic sonaba como una pequeña venganza. Después llamé a la compañía de cable e internet. Disculpe, necesito cancelar el servicio de la dirección Insurgentes 245. La operadora me preguntó el motivo. Ya no vivo ahí, respondí con una calma que me sorprendió. Luego marqué a la compañía de luz. Buenas noches. Quiero dar de baja el servicio eléctrico a nombre de Rosalía Mendoza. Mis dedos no temblaron. Mi voz no se quebró.
Era como si estuviera cancelando servicios de una casa que nunca había sido mía. Mientras hacía las llamadas, recordé todas las veces que Hugo me había dicho que era una carga cuando se enfermaba y yo lo cuidaba. Todas las veces que Vanessa había hecho comentarios sobre mi comida, mi ropa, mi forma de hablar anticuada. Todas las veces que me habían excluido de sus planes familiares. El año pasado, cuando Hugo cumplió 35 años, organizaron una fiesta. Yo preparé su pastel favorito de 3 leches, decoré la casa, compré los regalos para los invitados. Pero cuando llegué a la sala, Vanessa me dijo: Rosalía, ¿por qué no te quedas en la cocina? Los invitados son gente joven, no creo que tengas mucho de qué hablar con ellos. Me quedé en la cocina toda la noche, sirviendo comida y lavando platos, mientras escuchaba las risas de la fiesta que yo había organizado. Hugo nunca dijo nada. Ni siquiera me agradeció el pastel. Ahora, en la tranquilidad de mi apartamento, me di cuenta de que había pasado los últimos 5 años sintiéndome invisible en mi propia casa. Caminando de puntitas para no molestar. Cocinando en silencio para no interrumpir sus conversaciones. Viendo televisión con audífonos para no contaminar su ambiente con mis programas de viejas. Pero esta noche era diferente. Esta noche, por primera vez en años, me sentía dueña de mi propio espacio. Puse música de Vicente Fernández a todo volumen. Preparé un té de manzanilla en mi taza favorita, la de porcelana rosa con flores que Vanessa siempre criticaba por cursi. Me puse mi bata de seda color durazno y me senté en mi sillón a leer. A las 2 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Hugo. Lo dejé timbrar. Volvió a sonar. Lo dejé timbrar otra vez. Al 5.º intento, contesté: Bueno. Mamá, ¿dónde estás? Llegué a casa y no hay luz. Tampoco hay internet. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba desesperada, confundida. Pude escuchar a Vanessa de fondo gritando algo sobre el refrigerador y la comida descompuesta. Estoy en mi casa, Hugo. ¿Cuál casa? ¿Te fuiste a un hotel? Mamá, no tenemos dinero para hoteles. Mañana arreglamos esto. Me reí. Una risa seca, liberadora. No, hijo. Estoy en mi casa. La que compré hace 10 años y que ustedes nunca supieron que existía. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que tu casa? Así como lo oyes. Resulta que la vieja tonta de tu madre no era tan tonta después de todo. Tengo mi propio lugar, y ya cancelé todos los servicios de esa casa. A partir de ahora, ustedes se hacen cargo de sus propios gastos. Mamá, no puedes hacer eso. Somos una familia. Una familia no tira a su madre al patio como si fuera una perra sin dueño. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en 40 años, iba a dormir sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Desperté a las 8 de la mañana con una sensación extraña, paz. Por primera vez en años, había dormido 8 horas seguidas sin escuchar a Vanessa gritando por teléfono con sus amigas o a Hugo viendo televisión hasta altas horas. El silencio de mi apartamento era como un abrazo cálido. Preparé mi desayuno favorito, huevos rancheros con frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla con canela. Comida que no había podido disfrutar en meses porque Vanessa había impuesto una dieta saludable en la casa, prohibiendo todo lo que a mí me gustaba. Rosalía, a tu edad deberías cuidarte más, decía mientras se servía doble porción de helado. Mi teléfono había estado apagado toda la noche, pero cuando lo encendí, la pantalla se llenó de notificaciones. 27 llamadas perdidas de Hugo, 16 mensajes de texto, y sorprendentemente, 3 llamadas de un número que no reconocía. Los mensajes de Hugo eran una montaña rusa emocional. Comenzaban suplicantes: Mamá, por favor contesta, necesitamos hablar. Luego se volvían desesperados: No tenemos agua caliente, Vanessa está embarazada y necesita bañarse. Y finalmente, furiosos: Esto es una venganza infantil, compórtate como adulta. Me reí mientras leía cada mensaje. Venganza infantil. El hombre de 35 años que nunca había pagado una sola cuenta en su vida me llamaba infantil. Pero fue el último mensaje el que me hizo sentir algo diferente. Mamá, si no regresas hoy, voy a llamar a la policía y reportarte como desaparecida. Esa amenaza despertó algo feroz en mi pecho. Hugo creía que podía manipularme con miedo,
como había hecho durante años. Si no haces esto, me voy de la casa. Si no me das dinero, no te voy a hablar. Si no aceptas a Vanessa, pierdes a tu hijo. Marqué el número desconocido que había llamado 3 veces. Una voz femenina y joven contestó al segundo timbre. ¿Abuela? Gracias a Dios. Soy Carolina. He estado tratando de localizarte. Carolina. Mi nieta de 18 años, la hija del primer matrimonio de Hugo. La niña dulce que había vivido con nosotros hasta los 12 años, cuando su madre se la llevó a vivir a Monterrey después de un pleito legal terrible. Carolina, mi amor, ¿cómo conseguiste mi número? Lo tengo desde hace años. Abuela. Escucha, papá me llamó anoche llorando, diciendo que te habías desaparecido. Pero también me contó lo que hicieron contigo. Su voz se quebró un poco. Abuela, estoy tan avergonzada. Cuando supe que habían puesto tus cosas en el garaje, quise tomar el primer autobús para ir a golpear a Vanessa. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Durante años, Carolina había sido la única persona en esa familia que me trataba con verdadero cariño. Cuando vivía con nosotros, me ayudaba en la cocina, me platicaba de sus novios, me pedía consejos sobre la escuela. Carolina, no te preocupes por mí. Estoy bien, estoy en mi propio apartamento. ¿Tu apartamento? Abuela, eres increíble. Sabía que eras más inteligente de lo que papá pensaba. Su risa musical me hizo sonreír. ¿Puedo ir a verte? Llegué anoche de Monterrey. Vine porque mamá murió el mes pasado. Mi corazón se detuvo. ¿Sofía murió? ¿Por qué nadie me dijo? Porque papá y Vanessa dijeron que no era necesario molestarte, que ya tenía suficiente con tu hermana enferma. La rabia en su voz era palpable. Abuela, han estado controlando toda la información que llega a ti. No querían que supieras que yo había regresado porque sabían que me ibas a apoyar. Todo empezó a tener sentido. Las llamadas que nunca llegaban, las visitas que nunca se materializaban, las cartas que se perdían en el correo. Hugo y Vanessa habían construido una burbuja de aislamiento a mi alrededor, controlando cada contacto que tenía con el mundo exterior. Ven a verme, mi amor. Te voy a mandar la dirección. Carolina llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, me impactó ver cómo había crecido. Ya no era la niña de 12 años que lloraba cuando su madre se la llevó. Era una mujer joven, hermosa, con los ojos de su padre pero la determinación que yo recordaba de mi propia juventud. Se lanzó a mis brazos y las dos lloramos. Lloramos por Sofía, por los años perdidos, por la manipulación que habíamos sufrido. Abuela, tengo que contarte algo que te va a doler mucho. Carolina se sentó en mi sofá, tomando mis manos entre las suyas. Anoche fui a la casa para enfrentar a papá. Quería gritarle por lo que te habían hecho. Pero cuando llegué, escuché a Vanessa hablando por teléfono con su hermana. Mi estómago se tensó. ¿Qué escuchaste? Estaba riéndose. Abuela. Le decía a su hermana que había sido más fácil de lo que pensaba. Que tú eras tan sumisa y pendeja, que se había tardado 5 años en sacarte de la casa, pero que finalmente lo había logrado. Carolina apretó mis manos. Dijo que ahora podían convertir tu cuarto en walk-in closet y que el dinero que gastabas en comida y medicinas lo podían usar para el bebé. Las palabras de Carolina cayeron sobre mí como martillazos. Vanessa no solo me había humillado, sino que se había burlado de mi dolor con su familia. Para ella, yo era solo un obstáculo que había removido exitosamente. Pero hay más, abuela. También dijo algo sobre tu herencia. Mi herencia. Sí. Aparentemente papá le había dicho que cuando tú murieras, toda tu pensión y tus ahorros iban a ser para él. Vanessa estaba calculando cuánto dinero sería y diciendo que ojalá no tardaras mucho en irte, para que pudieran usar ese dinero para comprar una casa más grande. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi propio hijo estaba esperando mi muerte para cobrar una herencia que había calculado hasta el último peso. Habían planeado mi expulsión no solo por comodidad, sino por codicia. Carolina, tu papá sabe que estás aquí. No, y no pienso decirle. Abuela, él ya no es el papá que yo recordaba. Vanessa lo ha convertido en un hombre que no reconozco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero tú sigues siendo mi abuela,
la mujer que me crió con amor verdadero. Esa tarde, Carolina y yo fuimos al banco. Cambié mi testamento. Mi herencia ya no sería para Hugo. Sería para Carolina, para mi hermana Esperanza, y para una fundación de ayuda a mujeres de la tercera edad. Hugo no vería ni un peso de mi dinero. Cuando regresamos al apartamento, había un auto estacionado frente al edificio. Hugo estaba sentado en los escalones, con cara de no haber dormido. Cuando me vio, se levantó como un resorte. Mamá, gracias a Dios. Pensé que algo terrible te había pasado. Pero su cara cambió cuando vio a Carolina detrás de mí. ¿Qué haces tú aquí? Vine a ver a mi abuela, papá. A la abuela que tú tiraste a la calle como basura. Hugo se puso rojo de vergüenza. Por primera vez en años, no tenía palabras para justificar sus acciones. Hugo se quedó parado en la entrada del edificio como un niño regañado. Sus ojos saltaban entre Carolina y yo, buscando las palabras correctas que nunca llegaron. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada y el cabello despeinado. Era evidente que había pasado una noche terrible. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Esto se salió de control. Su voz temblaba, pero no sabía si era de miedo o de rabia contenida. Vanessa está desesperada. No tenemos agua caliente, se fue la luz 2 veces anoche, y no podemos pagar para arreglar todo esto. Carolina se interpuso entre nosotros. Papá, ¿en serio? ¿Tu primer preocupación es el agua caliente de Vanessa? ¿No que botaste a tu madre como un perro? Carolina, tú no entiendes la situación. Las cosas son complicadas entre adultos. Hugo trató de sonar autoritario, pero su voz se quebró. Además, ¿qué haces tú aquí? Se supone que estás en Monterrey. Mamá murió el mes pasado, papá. Pero como tú y tu esposa decidieron que la abuela no necesitaba saberlo, tampoco te importó decirme que viniera al funeral. Carolina tenía fuego en los ojos. Resulta que hay muchas cosas que ustedes han estado escondiendo. Hugo palideció. Carolina, yo no sabía que querías venir. Pensé que con tus estudios. Mentira. La voz de Carolina cortó el aire como un cuchillo. Vanessa le dijo a su hermana que habían decidido mantener a la abuela aislada de toda la familia para que fuera más fácil manipularla. Eso no es cierto. Hugo negó con la cabeza, pero sus ojos no podían sostener nuestra mirada. Vanessa nunca diría algo así. Yo había permanecido en silencio, observando a mi hijo desmoronarse. Pero ya era hora de hablar. Hugo, durante 40 años te mentí diciéndote que eras un buen hijo. Pero los buenos hijos no planean la muerte de su madre para cobrar herencias. Su cara se descompuso por completo. ¿Quién te dijo eso? ¿Carolina? Ella está inventando cosas para crear problemas. Nadie me dijo nada, Hugo. Yo misma escuché a Vanessa anoche cuando llamé para cancelar el gas. Dejé la línea abierta y escuché toda su conversación con su hermana. Era mentira, pero necesitaba ver su reacción. Escuché cómo se reía de la vieja estúpida que había sacado de su casa. Escuché cómo calculaba cuánto dinero tendrían cuando yo muriera. Hugo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No negó nada. No gritó que era imposible. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Mamá, Vanessa a veces dice cosas que no piensa. Está embarazada, las hormonas la ponen sensible. Sensible. Mi voz subió de tono por primera vez. ¿Llamar estúpida a tu madre es estar sensible? ¿Planear mi muerte para robarse mi dinero es estar sensible? Los vecinos habían empezado a asomarse por las ventanas. Hugo se dio cuenta y bajó la voz. Por favor, mamá, subamos a tu apartamento. No podemos discutir esto en la calle. No. Mi respuesta fue firme. Tú no entras a mi casa. Perdiste ese derecho cuando pusiste mis cosas en el garaje. Mamá, por favor. Vanessa está embarazada, necesita condiciones dignas para vivir. Condiciones dignas. Carolina soltó una carcajada amarga. ¿Y la abuela no merecía condiciones dignas? Dormir en el patio es digno para una mujer de 69 años. Hugo se volteó hacia Carolina con desesperación. Hija, tú no entiendes. Necesitamos el cuarto para el bebé.
Es nuestro primer hijo juntos. Es importante. Más importante que tu madre, obviamente. No es eso. Es que... es complicado. Hugo se pasó las manos por el cabello. Vanessa dice que los bebés necesitan su propio espacio, sin ruidos externos, sin interrupciones. Ruidos externos. Yo sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. Yo era un ruido externo en la casa que pagué durante 40 años. No, mamá, no era eso. Es que Vanessa leyó que los bebés necesitan rutinas muy específicas, y tener más gente en la casa complica las cosas. Carolina negó con la cabeza, asqueada. Papá, ¿te escuchas? Estás justificando haber tirado a tu madre por los caprichos de tu esposa. No son caprichos. Son necesidades reales. Hugo alzó la voz, frustrado. Ustedes no entienden lo que es estar casado, lo que es construir una familia nueva. Yo construí una familia sola durante 30 años antes de que llegara Vanessa. Mi voz era hielo puro. Trabajé 3 empleos para darte lo que necesitabas. Vendí todo lo que tenía valor para pagarte la universidad. Me quedé sin vacaciones durante 20 años para que tú pudieras tenerlo mejor. Lo sé, mamá, y te agradezco todo eso. Pero ahora tengo mis propias responsabilidades. Y yo ya no soy tu responsabilidad. Hugo tartamudeó. Sí, claro que sí. Pero Vanessa está embarazada. Ella es mi prioridad ahora. Ahí tienes tu respuesta, abuela. Carolina me tomó del brazo. Ya no eres prioridad para él. Vanessa y su bebé son más importantes que la mujer que lo crió. No pongas palabras en mi boca. Hugo gritó, perdiendo los estribos. Yo no dije eso. No hacía falta que lo dijeras. Saqué las llaves de mi apartamento. Hugo, durante 40 años fui tu prioridad. Te cuidé cuando tenías fiebre, te defendí cuando te metías en problemas, trabajé hasta enfermarme para que nunca te faltara nada. Mamá. No he terminado. Mi voz era fría, controlada. Ahora que necesito tu apoyo, que necesito sentirme querida y respetada en mi propia casa, me dices que tu esposa embarazada es más importante que tu madre. Es mi esposa, mamá. Es normal que sea mi prioridad. Tienes razón. Es normal. Asentí lentamente. Y también es normal que yo ya no te dé ni un peso más de mi dinero. La cara de Hugo cambió inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si Vanessa es tu prioridad, entonces mantén a Vanessa con tu dinero. Si el bebé es tu responsabilidad, entonces págale las cuentas con tu sueldo. Mamá, no puedes hacer eso. Sabes que mi sueldo no alcanza para todo. No es mi problema. Comencé a caminar hacia la entrada del edificio. Durante 40 años mi sueldo sí alcanzó para todo. Ahora te toca a ti aprender. Espera. Hugo corrió detrás de mí. Mamá, no podemos pagar la hipoteca sin tu ayuda. Nos van a quitar la casa. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. La casa que yo pagué durante 40 años. La casa de la que tú me echaste. Esa casa ya no es mi problema. No te eché. Solo te pedí que te acomodaras en otro lugar temporalmente. En el patio, Hugo. Me pediste que durmiera en el patio como un animal. Era temporal. Hasta que encontraras otro lugar. Ya encontré otro lugar. Este apartamento que compré hace 10 años sin decirte, porque siempre supe que algún día podría necesitarlo. Hugo se quedó helado. ¿Hace 10 años? ¿Por qué no me dijiste? Porque presentí que algún día mi propio hijo me iba a traicionar. Y tenía razón. Hugo se quedó parado en la banqueta como si hubiera recibido una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía si eran de culpa o de pánico al darse cuenta de que había perdido su fuente de ingresos. Mamá, por favor, no puedes dejarme sin nada. Tengo responsabilidades. Vanessa está embarazada, necesitamos el dinero. Y yo tengo 69 años y necesitaba un techo digno. Pero eso no te importó cuando pusiste mis cosas en el garaje. Subí los primeros escalones hacia mi apartamento. Aprende a ser responsable con tu propio dinero. No puedo mantener una casa y un bebé con mi sueldo solo.
Su voz se quebró en desesperación. Mamá, siempre has estado ahí para ayudarme. No puedes abandonarme ahora. Carolina se volteó hacia él con desprecio. ¿Abandonarte? ¿En serio, papá? ¿Quién abandonó a quién aquí? Es diferente, Carolina. Yo no la abandoné. Solo necesitaba que se adaptara a los cambios. Adaptarse a vivir en el patio como un perro. Carolina negó con la cabeza. Papá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Le estás pidiendo dinero a la mujer que humillaste. Hugo miró hacia arriba, hacia las ventanas del edificio, como si buscara ayuda divina. Es mi madre, tiene que ayudarme. Es su obligación. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Obligación. Durante 40 años había creído que mis sacrificios eran actos de amor, pero para Hugo siempre habían sido obligaciones que yo tenía que cumplir. Mi única obligación era criarte y educarte. Y esa obligación terminó cuando cumpliste 18 años. Mi voz era más fría que el viento de diciembre. Todo lo que hice después fue por amor. Pero el amor no se mendiga, Hugo. El amor se gana con respeto. Te respeto, mamá. Siempre te he respetado. ¿Respetar es ponerme a dormir en el patio? ¿Respetar es llamarme estorbo? ¿Respetar es planear mi muerte para cobrar mi herencia? Yo nunca planeé tu muerte. Hugo gritó, desesperado. Eso es lo que Vanessa dice cuando está enojada. Ella no habla en serio. Ah, entonces cuando tu esposa me llama estúpida y planea mi muerte, no habla en serio. Pero cuando yo cancelo los pagos que yo hacía, eso sí es grave. Me reí con amargura. Qué conveniente, Hugo. Carolina se acercó a su padre. Papá, ¿sabes cuántos años tiene la abuela? Claro que sé. 69. ¿Y sabes cuántos años trabajó para mantenerte? Sí, trabajó mucho. Se lo agradezco. ¿Cuántos, papá? Dime el número exacto. Hugo vaciló. No sé. Muchos años. 52 años, papá. Comenzó a trabajar a los 17 para ayudar a su familia. Luego trabajó otros 35 años para criarte a ti. 52 años de su vida dedicados a trabajar para otros. Carolina tenía lágrimas en los ojos. Y cuando finalmente puede descansar, tú la tiras a la calle. No la tiré a la calle. Le dije que podía quedarse en el patio. Escúchate. Carolina le gritó. El patio, papá. A una mujer de 69 años le ofreciste dormir en el patio. Hugo se cubrió la cara con las manos. No sabía qué más hacer. Vanessa estaba muy estresada por el embarazo. Decía que necesitaba paz mental. ¿Y la paz mental de tu madre no importaba? Sí importaba. Pero Vanessa está embarazada. Está más vulnerable. La abuela también está vulnerable, papá. Es una mujer mayor, con presión alta y diabetes. Pero eso no te importó cuando la echaste. Hugo levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabes que tiene presión alta y diabetes? Porque yo sí me preocupo por preguntarle cómo está. Carolina lo miró con desdén. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste por su salud? Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La verdad era obvia. Hacía meses que no se preocupaba por mi bienestar. Carolina, no entiendes la presión que tengo encima. Hugo intentó justificarse. Vanessa quiere lo mejor para nuestro bebé. Es madre primeriza, está nerviosa. Y tú eres hijo primerizo, papá. Pero eso no te da derecho a lastimar a tu madre. Yo había estado escuchando la conversación en silencio, pero ya era hora de poner fin a este circo. Hugo, ya escuché suficiente. Saqué mi teléfono del bolso. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. ¿Qué vas a hacer? Marqué el número de mi abogado. Buenos días, licenciado Herrera. Soy Rosalía Mendoza. Necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. La cara de Hugo se puso blanca como papel. Mamá, no hagas eso. Por favor. ¿Aló? Sí. Licenciado. Quiero que quite completamente a mi hijo Hugo Mendoza de mi testamento. Sí, completamente.
Mantuve la mirada fija en Hugo mientras hablaba. Quiero que todo vaya para mi nieta Carolina y para la fundación de ancianos que platicamos la vez pasada. Mamá, por favor. Hugo se arrodilló en la banqueta. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Un hijo que me echó de mi propia casa. Continué hablando por teléfono. Sí, licenciado. También quiero cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. Que ya no sea Hugo. Estás cometiendo un error. Hugo gritaba desde el suelo. Vanessa me va a matar cuando se entere. Ah, entonces sí le habías dicho a Vanessa sobre mi herencia. Lo miré con desprecio. Ya habían planeado cómo gastar mi dinero después de mi muerte. Hugo se dio cuenta de que había revelado demasiado. No, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Terminé la llamada con el abogado. Hugo, durante 40 años creí que eras un buen hombre que había tenido la mala suerte de casarse con una mujer codiciosa. Pero ahora entiendo que ustedes dos son tal para cual. Mamá, dame una oportunidad de arreglar esto. Ya tuviste 40 años de oportunidades. Una más. Solo una más. ¿Para qué? ¿Para que en un año me vuelvas a echar cuando el bebé nazca y necesiten más espacio? ¿Para que dentro de 2 años me pongan en un asilo cuando les estorbe para educar al niño? Hugo no respondió porque sabíamos que esa era exactamente la progresión natural de sus planes. Hugo, vete a casa con tu esposa. Averigua cómo van a pagar sus cuentas sin mi dinero. Aprende a ser el hombre responsable que siempre presumiste ser. ¿Y si no puedo? ¿Y si perdemos la casa? Entonces aprenderás lo que se siente ser echado de tu hogar. Subí otro escalón. La diferencia es que ustedes son jóvenes y pueden recuperarse. Yo ya no tengo tiempo para empezar de nuevo. Mamá, por favor. No. Hugo. Se acabó. Entré al edificio y cerré la puerta. A través del vidrio lo vi quedarse arrodillado en la banqueta, llorando como el niño egoísta que siempre había sido. Carolina me siguió adentro. Abuela, estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? Acabo de desheredar a mi único hijo. Acabo de ver a una mujer valiente defender su dignidad. Carolina me abrazó fuerte. Y sobre la herencia, no la quiero. ¿Qué? No quiero tu herencia, abuela. Quiero tenerte viva y feliz por muchos años más. Carolina y yo subimos las escaleras en silencio. Cada paso resonaba en mis oídos como un eco de libertad. Cuando llegamos a mi apartamento, me senté en el sofá y por primera vez en horas, sentí que mis piernas podían sostenerme. Abuela, ¿en serio no quieres que acepte la herencia? Carolina se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Mi amor, esa herencia es para ti. Has sido la única persona en esta familia que me ha tratado con verdadero cariño. Acaricié su cabello, tan suave como cuando era niña. Además, no planeo morirme pronto. Tengo muchos años por delante. Eso espero. Carolina sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, tengo que confesarte algo. Durante todos estos años en Monterrey, quise llamarte muchas veces. Pero mamá me decía que papá había dicho que estabas muy ocupada cuidando a Vanessa. ¿Cuidando a Vanessa? Sí. Mamá me contaba que papá le había dicho que Vanessa tenía una enfermedad y que tú eras su enfermera de tiempo completo. Que no podías recibir visitas porque ella necesitaba silencio absoluto. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Carolina, yo nunca cuidé a Vanessa. Al contrario, ella me prohibía entrar a su habitación. Decía que mi presencia la ponía nerviosa. ¿Qué? Carolina se quedó helada. Entonces papá le mintió a mamá durante años. Aparentemente sí. Tu padre les ha mentido a todos para justificar por qué me tenía aislada. Carolina se levantó del sofá, furiosa. Ese maldito. Le mintió a mamá, me mintió a mí, y probablemente les miente a todos sus amigos. Cálmate, mi amor. La mentira siempre se descubre. No, abuela. No me voy a calmar. Carolina caminaba de un lado al otro como una fiera enjaulada. ¿Sabes cuántas veces lloré pensando que te habías olvidado de mí?
¿Cuántas navidades pasé triste porque creía que ya no me querías? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Carolina, jamás me olvidé de ti. Todos los días pensaba en llamarte, pero Hugo me decía que estabas muy ocupada con la escuela, que no querías hablar conmigo. Mentira. Yo esperaba tus llamadas todos los días. Carolina se dejó caer en el sillón, sollozando. Abuela, perdimos 6 años por culpa de sus mentiras. Me levanté y la abracé fuerte, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Pero ya estamos juntas, mi amor. Y ahora nadie nos va a separar. Carolina se secó las lágrimas y me miró con determinación. Abuela, quiero quedarme contigo. Aquí, en este apartamento. ¿Estás segura? Es muy pequeño, y tú eres joven. Necesitas tu espacio, tus amigos. Mi espacio está donde tú estés. Carolina se enderezó en el sofá. Además, acabo de terminar la preparatoria. Puedo estudiar la universidad aquí en la ciudad y trabajar para ayudarte con los gastos. No necesito que me ayudes con gastos, Carolina. Tengo suficiente dinero ahorrado. No es por el dinero, abuela. Es porque quiero cuidarte como tú me cuidaste cuando era niña. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no había sentido en años. ¿De verdad quieres quedarte conmigo? Más que nada en el mundo. Esa tarde, Carolina y yo fuimos a comprar comida para hacer una cena especial. Hacía años que no cocinaba para alguien que realmente apreciara mi comida. Vanessa siempre criticaba mis platillos, decía que tenían demasiada sal, demasiadas especias, demasiado amor. Mientras preparábamos chiles rellenos y arroz rojo, Carolina me contó sobre su vida en Monterrey. Me habló de sus amigas, de sus novios, de sus sueños de estudiar psicología. Me contó también sobre los últimos meses de vida de su madre, cómo había sufrido con el cáncer. Abuela, mamá me pidió que te diera esto antes de morir. Carolina sacó una carta de su bolsa. Me hizo prometerle que te la entregaría personalmente. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Sofía era débil, pero legible. Rosalía, sé que quizás no quieras leer esto después de todo lo que pasó entre nosotras. Pero necesito pedirte perdón. Durante años te odié porque creía que Hugo no me había elegido por mi culpa, sino porque tú lo manipulabas. Ahora, después de ver cómo Vanessa lo controla, entiendo que el problema nunca fuiste tú. Hugo es un hombre débil que siempre ha necesitado que una mujer tome las decisiones por él. Tú lo criaste con demasiado amor, y ahora Vanessa lo controla con manipulación. Carolina te ama como a una verdadera abuela. Por favor, no dejes que las mentiras de Hugo la separen. Ella te necesita más de lo que imaginas. Lloré leyendo esa carta. Sofía y yo habíamos sido enemigas durante años por culpa de Hugo, que nos había mentido a las dos para mantenernos separadas. Carolina, tu mamá era una buena mujer. Lamento que hayamos perdido tantos años peleadas. Ella también lo lamentaba, abuela. Antes de morir me dijo que su mayor arrepentimiento era no haber dejado que tú fueras parte de mi vida. Esa noche, mientras cenábamos en mi pequeño comedor, mi teléfono comenzó a sonar. Era Hugo otra vez. Lo dejé timbrar. No vas a contestar. No tengo nada más que hablar con él. El teléfono siguió sonando cada 5 minutos durante toda la cena. Al final, Carolina lo tomó y lo apagó. Listo. Esta noche cenamos en paz. Y fue una cena perfecta. Carolina me contó chistes que había aprendido en la escuela. Yo le enseñé a hacer el postre favorito de su infancia, flan de coco. Reímos hasta que nos dolió el estómago. A las 10 de la noche, tocaron la puerta. Era Hugo, pero esta vez no estaba solo. Vanessa lo acompañaba, con su vientre de 5 meses apenas visible bajo un vestido color verde menta. Mamá, por favor abre. Venimos a hablar en paz. Carolina y yo nos miramos. ¿Quieres hablar con ellos? La verdad es que sí. Quiero escuchar qué excusas van a inventar ahora. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Hugo se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Vanessa, en cambio, tenía esa sonrisa falsa que yo conocía también. Rosalía, lamento mucho todo este malentendido. Vanessa habló con voz melosa, como si fuera la víctima de la situación.
Creo que las hormonas del embarazo me hicieron actuar de manera irracional. Malentendido. Carolina apareció detrás de mí. Poner a mi abuela a dormir en el patio fue un malentendido. Vanessa la miró con desprecio. Carolina, los adultos estamos hablando. Soy adulta. Tengo 18 años y más educación que tú. Vanessa, por favor. Hugo la silenció. Mamá, venimos a proponerte algo. Te escucho. Puedes regresar a la casa. Te vamos a acondicionar el cuarto de servicio para que tengas tu propio espacio. El cuarto de servicio. Un espacio de 2 metros por 2 metros, sin ventanas, donde antes guardábamos las escobas y los productos de limpieza. El cuarto de servicio. Mis ojos se llenaron de indignación. Esa es tu gran propuesta. Es un espacio privado, mamá. Nadie te va a molestar ahí. Hugo, ese cuarto no tiene ni ventilación. Podemos ponerle un ventilador. Carolina se carcajeó. ¿En serio? Le van a dar el cuarto de las escobas y creen que es un favor. Es temporal. Vanessa intervino. Hasta que encontremos una casa más grande. ¿Con qué dinero van a comprar una casa más grande? Pregunté. No, que no les alcanza ni para pagar esta. Hugo y Vanessa se miraron, sin respuesta. Ya veo. Querían que yo regresara para seguir pagando todo, ¿verdad? Mamá, somos familia. Las familias se ayudan. Tienes razón, Hugo. Las familias sí se ayudan, pero también se respetan. Vanessa dio un paso adelante, tocándose el vientre en un gesto teatral que había perfeccionado durante estos meses de embarazo. Rosalía, sé que cometimos errores, pero ahora viene tu nieto en camino. No quieres ser parte de su vida. Sus palabras fueron como una bofetada calculada. Sabía exactamente dónde atacar para lastimar. Durante meses había soñado con tener un nieto, con enseñarle las mismas canciones que le cantaba a Hugo, con contarle cuentos y prepararle galletas. Por supuesto que quiero conocer a mi nieto. Mantuve la voz firme aunque el corazón se me partía, pero no a costa de mi dignidad. No tienes que sacrificar tu dignidad. Hugo se acercó un paso. Solo necesitamos que seas comprensiva. El cuarto de servicio es temporal, hasta que el bebé crezca un poco. ¿Cuánto tiempo es temporal, Hugo? ¿6 meses? ¿1 año? ¿5 años? No sé. Depende de cómo se den las cosas. Depende de cuánto tiempo pueda mantenerme encerrada en un cuarto sin ventanas mientras yo pago todas sus cuentas. Vanessa perdió la compostura por un segundo. Rosalía, no exageres. Es solo un cuarto pequeño. Un cuarto sin ventanas donde guardábamos los detergentes. Donde hace 2 años encontramos una rata muerta. Carolina se cruzó de brazos. ¡Qué generosos! Carolina, no te metas en conversaciones de adultos. Vanessa la miró con desprecio. Soy más adulta que ustedes dos juntos. Carolina dio un paso adelante. Los adultos no echan a sus madres a la calle. Hugo suspiró, frustrado. Está bien, mamá. Si no te gusta el cuarto de servicio, podemos buscar otra solución. ¿Cuál? Podemos conseguirte un departamento pequeño cerca de la casa. Tú lo pagas, pero estaría cerca para ayudarnos con el bebé. Ah, ya veo. Sonreí con amargura. Quieren que yo pague mi propio destierro y además esté disponible para trabajar de niñera gratis. No es trabajo, mamá. Es ser abuela. Ser abuela es un honor, Hugo, no una obligación laboral. Vanessa se impacientó. Rosalía, seamos prácticas. Tú tienes tiempo libre y experiencia con niños. Nosotros tenemos trabajos demandantes. Es lógico que nos ayudes. Tiempo libre. Mis ojos se encendieron. ¿Crees que porque soy mayor no tengo derecho a disfrutar mi vida? No es eso. Pero ya no trabajas, no tienes responsabilidades grandes. Mi única responsabilidad grande era mantener a tu esposo. Pero esa responsabilidad acaba de terminar. Hugo palideció. Mamá, no puedes dejarme sin apoyo financiero. Tengo un bebé en camino.
Tienes un trabajo, Hugo. Un trabajo que nunca has usado para mantener tu casa porque siempre he estado yo para hacerlo. Mi sueldo no alcanza para todo. Entonces busca un segundo trabajo. O un trabajo mejor. O dile a tu esposa que trabaje. Yo no puedo trabajar, estoy embarazada. Vanessa gritó, perdiendo toda pretensión de dulzura. Millones de mujeres embarazadas trabajan hasta el 8º mes. Carolina la miró con desdén. Mi mamá trabajó hasta una semana antes de que yo naciera. Es diferente. Mi embarazo es de alto riesgo. ¿Alto riesgo? Pregunté. ¿Qué dice tu doctor? Vanessa vaciló. Bueno, no es oficialmente de alto riesgo, pero yo me siento muy cansada. Ah, entonces es flojera, no riesgo médico. No es flojera. Es que necesito cuidarme para el bien del bebé. ¿Y quién se cuidó de mí cuando estaba embarazada de Hugo? Mi voz se endureció. Trabajé en la fábrica hasta el 7º mes. Después del parto volví a trabajar cuando Hugo tenía 6 semanas porque necesitaba el dinero. Eran otros tiempos, mamá. Hugo trató de mediar. Eran tiempos cuando las mujeres eran más fuertes y menos princesas. Vanessa se puso roja de rabia. No me vas a llamar princesa. Entonces, ¿cómo le llamas a una mujer de 25 años que no trabaja, no limpia, no cocina y echa a su suegra de la casa para robarle el cuarto? No te robé nada. Esa casa también es mía. ¿Desde cuándo? Desde que me casé con Hugo. El papel del matrimonio no te da derecho a echar a la mujer que pagó esa casa durante 40 años. Hugo intervino desesperado. Mamá, por favor. Vanessa está embarazada, está sensible. No pelees con ella. Sensible. Carolina se carcajeó. Sensible es planear la muerte de mi abuela para robarse su herencia. Yo nunca planeé eso. Vanessa gritó. Mi abuela te escuchó hablando por teléfono con tu hermana. Eso es mentira. Es mentira que llamaste a mi abuela estúpida y pendeja. Vanessa se quedó callada. Su silencio fue toda la confirmación que necesitábamos. Hugo se pasó las manos por el cabello, desesperado. Está bien, tal vez Vanessa dijo cosas que no debió decir. Pero estaba enojada. La gente dice cosas horribles cuando está enojada. Hugo, cuando yo estaba enojada contigo, jamás te llamé estúpido. Cuando estaba furiosa porque habías roto algo o te habías metido en problemas, nunca te dije que ojalá te murieras. Es diferente, mamá. Tú eres mi madre. Y Vanessa es mi nuera. Se supone que debe respetarme, no planear mi muerte. Ya basta. Vanessa explotó. Estoy harta de que todo gire alrededor de ti. Esta familia necesita pensar en el futuro, no en complacer a una vieja amargada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Carolina tenía la boca abierta. Yo sentí una extraña sensación de alivio. Ahí está. Sonreí tranquilamente. Ahí está la verdadera Vanessa. La que piensa que soy una vieja amargada que estorba en su familia. Vanessa, ¿cómo puedes decir eso? Hugo la miró horrorizado. Porque es la verdad. Vanessa ya no podía parar. Llevo 5 años fingiendo que me cae bien cuando lo único que quiero es que se largue de nuestras vidas. Vanessa. No, Hugo. Ya me cansé de fingir. Tu madre es una manipuladora que ha controlado tu vida desde siempre. Era hora de que alguien la pusiera en su lugar. Carolina se acercó a Vanessa con los puños cerrados. Poner en su lugar a una mujer de 69 años que te dio techo y comida durante 5 años. Ella no me dio nada. Esa casa es de Hugo. Esa casa la pagó mi abuela. No me importa. Hugo es mi esposo y yo soy su prioridad. Hugo finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. Vanessa, no puedo creer lo que estás diciendo. ¿En serio, Hugo? Apenas ahora te das cuenta de que tu esposa odia a tu madre. Carolina lo miró con desprecio. ¿O siempre lo supiste y te hiciste el tonto? Hugo no respondió, pero la culpa en sus ojos respondió por él. Ya entiendo todo.
Me senté en el marco de la puerta, sintiendo un peso extraño salir de mis hombros. Hugo, tú sabías que Vanessa me odiaba. Por eso nunca me defendiste. Por eso permitiste que me humillara durante años. Mamá, yo. Por eso inventaste mentiras para alejar a Carolina de mí, para que no tuviera testigos de cómo me trataban. No es cierto. Por eso nunca me preguntabas cómo estaba, por eso dejaste que me sintiera invisible en mi propia casa. Hugo comenzó a llorar. Mamá, perdóname. ¿Perdón por qué, Hugo? ¿Por echarme? ¿Por mentir? ¿O por elegir el odio de tu esposa sobre el amor de tu madre? Por todo. Por ser tan cobarde. Las lágrimas de Hugo no me conmovieron como antes. Durante 40 años, sus lágrimas habían sido mi debilidad, la razón por la que siempre cedía a sus caprichos. Pero esta noche, viéndolo llorar en el pasillo de mi edificio, solo sentí una profunda tristeza por el hombre en que se había convertido. Hugo, tus lágrimas ya no funcionan conmigo. Mi voz era suave pero firme. Llorabas cuando querías un juguete nuevo. Llorabas cuando no querías ir a la escuela. Llorabas cuando querías que pagara tus deudas. Siempre fue la misma manipulación. No es manipulación, mamá. Es arrepentimiento real. ¿Arrepentimiento de qué exactamente? ¿De haberme echado o de haber perdido mi dinero? Hugo abrió la boca, pero no pudo responder. La verdad era obvia para todos. Vanessa, que había estado observando el drama con los brazos cruzados, finalmente intervino. Hugo, vámonos. Es obvio que tu madre ha decidido destruir a nuestra familia. Destruir. Carolina se acercó peligrosamente a Vanessa. ¿Quién destruyó esta familia? ¿La mujer que trabajó 40 años para mantenerla o la mujer que la echó de su propia casa? Yo no la eché. Solo le sugerí que buscara un lugar más apropiado para su edad. El patio de la casa no es apropiado para nadie. Era temporal. Vanessa alzó la barbilla desafiante. Hasta que encontrara algo mejor. ¿Con qué dinero iba a encontrar algo mejor si ustedes le robaban toda su pensión? No le robábamos nada. Ella contribuía a los gastos familiares voluntariamente. Voluntariamente. Me reí con amargura. Como cuando Hugo llegaba llorando porque no tenía dinero para pagar su tarjeta de crédito. Como cuando me decías que si no pagaba el supermercado, el bebé se iba a quedar sin comida. Eran emergencias reales. Emergencias que ocurrían todos los meses, puntualmente. Hugo se secó las lágrimas e intentó recuperar algo de dignidad. Mamá, sé que cometimos errores. Pero somos familia. Las familias se perdonan. Tienes razón, Hugo. Las familias se perdonan. Pero también se respetan. Me levanté del marco de la puerta. ¿Tú me respetas? Claro que sí. Respetas a una mujer que echaste de su casa para que durmiera en el patio. Fue un error de juicio. Respetas a una mujer cuya muerte planeas para cobrar su herencia. Nunca planeé tu muerte. Pero sí calculaste cuánto dinero tendrías cuando me muriera. Hugo se quedó callado otra vez. Respetas a una mujer a la que le mientes sobre su nieta para mantenerla aislada. Eso fue para evitar conflictos. Respetas a una mujer cuya comida criticas, cuya ropa criticas, cuyos programas de televisión son demasiado vulgares para tu elegante casa. Vanessa solo quería que la casa tuviera cierto nivel. El nivel que yo pagaba, pero no podía disfrutar. Carolina se sentó en las escaleras, observando a su padre desmoronarse. Papá, ¿sabes cuál es la diferencia entre la abuela y ustedes? ¿Cuál? Ella nos amó sin condiciones. Ustedes solo la amaron cuando les convenía. Vanessa resopló. ¡Qué dramática! Nadie le pidió que hiciera tanto por Hugo. Disculpa. Carolina se puso de pie como un resorte. Nadie le pidió que fuera buena madre. Ella eligió tenerlo. Ella eligió criarlo sola. Nadie la obligó. Y tú elegiste casarte con él. Nadie te obligó a vivir en la casa que ella pagó. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Hugo es mi esposo. Es mi responsabilidad apoyarlo. Y Hugo es su hijo.
Era su responsabilidad cuidarla en su vejez. Vanessa se puso roja de rabia. Los hijos no son responsabilidad de por vida. Pero las madres sí son responsables de mantener a sus hijos de por vida. Es diferente. No, no es diferente. Mi voz cortó la discusión. Lo que es diferente es que tú crees que Hugo te debe todo porque te casaste con él, pero yo no merezco nada después de 40 años de sacrificios. Tú ya viviste tu vida, Rosalía. Ahora es nuestro turno. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas. ¿Ya viví mi vida? A los 69 años ya no tengo derecho a ser feliz. No dije eso. Dijiste exactamente eso. Carolina se acercó a Vanessa. Dijiste que la abuela ya no tiene derecho a vivir dignamente porque es vieja. Yo no dije eso. Dijiste que ya vivió su vida. ¿Qué más puede significar eso? Hugo finalmente encontró su voz. Vanessa, tal vez deberías disculparte con mi mamá. ¿Disculparme? ¿Por qué? Por decir la verdad. Por ser cruel. No fui cruel. Fui honesta. La honestidad sin compasión es crueldad. Mis palabras salieron calmadas, pero llenas de dolor. Y la crueldad hacia los mayores dice mucho sobre el corazón de una persona. Vanessa me miró con desprecio. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esta conversación. Hugo, vámonos. Tu madre obviamente ha decidido abandonar a su familia. Yo no abandoné a nadie. Vanessa, ustedes me abandonaron primero. Te pedimos que te adaptaras a los cambios. Me pidieron que desaparecieras silenciosamente. Te pedimos que fueras comprensiva. ¿Comprensiva con qué? ¿Con dormir en el patio? ¿Con ser tratada como un estorbo? ¿Con escuchar cómo planean mi muerte? Vanessa no tenía más argumentos. Su máscara de víctima se había caído completamente. Hugo la tomó del brazo. Vanessa, vámonos. Esto no está funcionando. Espera, Hugo. Levanté la mano. Antes de que se vayan, quiero que sepas algo. ¿Qué? Mañana voy a ir al banco a retirar todo el dinero de las cuentas compartidas. También voy a cancelar tu seguro médico, tu seguro del auto, y voy a quitar tu nombre de todas mis pólizas. Mamá, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi dinero, Hugo. El dinero que ahorré trabajando desde los 17 años. Pero necesito ese dinero para el bebé. Necesitas aprender a ganarte tu propio dinero para el bebé. ¿Y si no puedo? Entonces aprenderás lo que yo aprendí cuando tu padre me dejó sola contigo, que cuando no tienes opción, encuentras la fuerza para salir adelante. Vanessa tiró del brazo de Hugo. Vámonos. Tu madre está loca. No estoy loca, Vanessa. Estoy libre. Hugo me miró una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. No amor, no cariño, pero sí un reconocimiento tardío de que había subestimado a su madre. Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Sí, Hugo. Hay una manera. ¿Cuál? Conviértete en el hombre que creí que habías criado. Aprende a valorar a las personas por su amor, no por su dinero. Y nunca, jamás, vuelvas a echar a alguien de su propio hogar. ¿Y si hago eso? ¿Volverías a ayudarme? No, Hugo. Pero tal vez volvería a respetarte. Hugo asintió lentamente. Por primera vez en la noche, entendía que había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido a su madre. Vanessa lo jaló hacia las escaleras. Vámonos, Hugo. No vamos a rogarle a esta vieja rencorosa. Hugo la siguió, pero se volteó una última vez. Mamá, lamento mucho todo lo que pasó. Yo también, hijo. Lamento no haberte enseñado mejor. Los pasos de Hugo y Vanessa se perdieron en la escalera como el eco de una vida que se alejaba para siempre. Carolina y yo nos quedamos en el pasillo, en silencio, procesando lo que acababa de suceder. No era solo el final de una discusión, era el final de 40 años de maternidad sacrificada. Abuela, ¿estás bien? Carolina me tomó del brazo con ternura. Estoy mejor que bien, mi amor. Estoy en paz. Y era cierto.
Por primera vez en años, sentía que podía respirar completamente. El peso que había cargado durante décadas, la responsabilidad de mantener feliz a un hijo que nunca lo estaría, había desaparecido de mis hombros. Entramos al apartamento y nos sentamos en el sofá. Carolina preparó té de manzanilla mientras yo contemplaba mi nueva realidad. A los 69 años, estaba empezando una vida completamente nueva. Abuela, ¿de verdad vas a retirar todo el dinero mañana? Cada peso. Sonreí tomando la taza caliente entre mis manos. Voy a poner todo en una cuenta nueva, solo a mi nombre. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? Primero, voy a vivir. Voy a viajar a todos los lugares que siempre quise conocer, pero que no podía porque tenía que mantener a Hugo. Quiero ver las pirámides de Egipto, caminar por París, conocer las playas de Grecia. Carolina sonrió. Puedo acompañarte. No vas a estudiar. Puedo estudiar después. O puedo estudiar en línea. Abuela, acabo de recuperarte después de 6 años. No te voy a dejar ir sola. Entonces será nuestro tour de abuela y nieta por el mundo. Me encanta la idea. Pasamos la noche hablando sobre nuestros planes. Carolina me contó sus sueños de ser psicóloga, y yo le hablé de todos los proyectos que había dejado de lado por cuidar de Hugo. Quería tomar clases de pintura, aprender italiano, escribir un libro sobre mi vida. Un libro. Sí, para que otras mujeres sepan que nunca es tarde para elegirse a sí mismas. ¿Cómo se va a llamar? La mujer que se cansó de pagar por amor. Punto. Carolina se rió. Va a ser un bestseller. A la mañana siguiente, fuimos al banco temprano. El gerente, el señor Martínez, me conocía desde hacía años porque siempre había sido muy responsable con mis finanzas. Señora Rosalía, ¿todo está bien? Es inusual que quiera retirar tantos fondos. Todo está perfecto, licenciado. Solo estoy reorganizando mi vida financiera. Retiré 700,000 pesos de mis ahorros y cerré todas las cuentas compartidas con Hugo. También cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que tenía él. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y otra conjunta con Carolina. Abuela, no puedes ponerme en tu cuenta. Es tu dinero. Es nuestro dinero, mi amor. Tú eres mi única familia real. Cuando salimos del banco, mi teléfono comenzó a sonar. Era Hugo, pero esta vez su voz sonaba diferente. Menos demandante, más humilde. Mamá, ¿es cierto que cancelaste todas las cuentas? Así es. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? Esa ya no es mi responsabilidad, Hugo. Mamá, Vanessa está muy preocupada. Dice que nos van a cortar la luz. Entonces páguenla con su dinero. No tenemos suficiente. Entonces busquen trabajos mejor pagados. O busquen un segundo trabajo. O vendan cosas que no necesitan. Cosas como qué. Como el auto último modelo de Vanessa. Como su ropa de marca. Como el televisor gigante que compraron el año pasado. Hugo se quedó callado. Probablemente nunca había considerado esas opciones. Mamá, no hay manera de que reconsideres. Hugo, durante 40 años reconsideré cada decisión que tomaba basándome en cómo te afectaría. Ahora voy a tomar decisiones basándome en lo que es mejor para mí. ¿Y qué es mejor para ti? Ser feliz. Ser libre. Ser respetada. Te respeto, mamá. No, Hugo, me temes. Hay una gran diferencia. Colgué el teléfono y lo apagué. Carolina me miró con admiración. Abuela, eres mi heroína. Esa tarde, Carolina y yo fuimos a una agencia de viajes. Compramos boletos para un crucero por el Mediterráneo que salía en 2 semanas. Sería mi regalo de cumpleaños adelantado y nuestro primer viaje juntas. ¿No te sientes culpable?, me preguntó Carolina mientras cenábamos en un restaurante elegante. ¿Por qué habría de sentirme culpable? Por dejar a papá sin dinero. Mi amor, Hugo tiene 35 años, una carrera universitaria y 2 manos para trabajar. No es mi responsabilidad mantenerlo eternamente. ¿Y el bebé? El bebé tendrá padres que deberán aprender a ser responsables. Los niños no necesitan lujos,
Necesitan amor y estabilidad. Si Hugo y Vanessa aprenden a trabajar en equipo en lugar de vivir como parásitos, ese bebé va a tener una infancia mucho mejor. Tenía razón. Durante años había confundido ayudar con sobreproteger, amor con codependencia. 3 meses después, Carolina y yo estábamos en una terraza con vista al mar Egeo, desayunando pan recién horneado y café griego. Habíamos visitado Roma, París, Barcelona y ahora estábamos en Santorini. Cada día era una aventura nueva. Abuela, mira. Carolina me mostró su teléfono. Era un mensaje de Hugo. Mamá, Vanessa y yo conseguimos trabajos de tiempo completo. Estamos aprendiendo a ser independientes. El bebé nació la semana pasada. Es una niña hermosa. La llamamos Esperanza, como tu hermana. Si algún día quieres conocerla, nos encantaría. Miré la foto que había adjuntado. Una bebé preciosa con los ojos de Hugo y mi nariz. Sentí una punzada en el corazón, pero no de dolor, sino de esperanza. ¿Vas a responderle?, me preguntó Carolina. Algún día. Cuando esté segura de que ha aprendido a valorar a las personas por encima del dinero. ¿Y si nunca aprende? Entonces habré vivido una vida plena sabiendo que elegí mi felicidad por encima de su comodidad. Esa noche, mientras caminábamos por las calles empedradas de Santorini, reflexioné sobre mi nueva vida. Había perdido un hijo, pero había ganado mi libertad. Había renunciado a ser indispensable para convertirme en feliz. Carolina, ¿sabes cuál es la lección más importante que he aprendido? ¿Cuál? Que nunca es tarde para elegirse a una misma. Que el amor verdadero no se mendiga, se cultiva con respeto mutuo. ¿Y cuál es tu plan ahora? Vivir cada día como si fuera el primero, no como si fuera el último. Hacer todo lo que siempre quise hacer pero que posponía por cuidar a otros. Carolina me abrazó. Te admiro, abuela. A los 69 años, tuviste el valor de empezar de nuevo. Mi amor, no empecé de nuevo. Simplemente dejé de vivir la vida de otros y comencé a vivir la mía. 6 meses después, regresamos a México. No para quedarnos, sino para buscar mi casa nueva. Encontré una hermosa casa de 2 habitaciones en Cuernavaca, con jardín y vista a las montañas. Carolina se inscribió en la universidad local para estudiar psicología, y yo abrí un pequeño café donde doy talleres de repostería para mujeres mayores. Mi libro se publicó el año pasado y se convirtió en éxito de ventas. Recibo cartas de mujeres de todo el país que me dicen que mi historia les dio valor para reclamar sus propias vidas. Hugo me llama cada mes. Nuestras conversaciones son cordiales pero distantes. Me cuenta sobre Esperanza, sobre sus trabajos, sobre cómo Vanessa ha cambiado desde que tuvieron que valerse por sí mismos. Todavía no estoy lista para perdonar completamente, pero ya no siento rencor. Hoy es mi cumpleaños 71. Carolina organizó una pequeña fiesta en mi café. Vinieron mis alumnas del taller, algunas amigas nuevas que he hecho, mi hermana Esperanza que se mudó cerca después de recuperarse. Mientras soplaba las velas de mi pastel, pensé en todo lo que había cambiado. Ya no soy la mujer que trabajaba para hacer felices a otros. Soy una mujer que ha aprendido que la felicidad propia no es egoísmo, es supervivencia. Mi deseo al soplar las velas fue simple: que todas las mujeres de mi edad se den cuenta de que nunca es tarde para elegir la dignidad por encima de la conveniencia, el respeto por encima de la necesidad y el amor propio por encima del miedo a la soledad. Porque al final, descubrí que no estoy sola. Estoy libre. Y la libertad, después de 70 años de vida, sabe a gloria.